Report. Sean todos bienvenidos a Unión Científica. En el capítulo anterior dimos la introducción de este video, os invito a verlo para entrar en contexto. Sin más por agregar, podemos continuar. Cuando estaba por publicarse una edición especial del centenario del origen de las especies, de Darwin, se invitó a W.R. Thomson, entonces director del Instituto de Control Biológico de la Comunidad Británica de Naciones en Ottawa, Canadá, a escribirle la introducción. En esta, él dijo: como sabemos, hay gran divergencia de opinión entre los biólogos, no solo en cuanto a las causas de la evolución, sino hasta en cuanto al proceso mismo. Esta divergencia existe debido a que la prueba es insatisfactoria y no permite llegar a ninguna conclusión segura. Por tanto, es correcto y apropiado llamar la atención del público no científico a los desacuerdos que existen respecto a la evolución. Los creyentes de la teoría de la evolución creen que esta es ahora un hecho establecido. Creen que la evolución es un suceso real, una realidad, una verdad. Según un diccionario define la palabra hecho. ¿Pero en verdad con toda certeza será así? Cuestión. ¿Qué indica que todavía está en tela de juicio el que la evolución sea un hecho establecido? ¿Qué modo de abordar el asunto será útil al examinar la condición actual de la enseñanza evolutiva? Por ejemplo, hubo un tiempo en que se creía que la Tierra era plana. Ahora ha quedado establecido con certeza que tiene forma esférica. Eso es un hecho. Hubo un tiempo en que se creía que la Tierra era el centro del universo, y que los cielos giraban alrededor de la Tierra. Ahora sabemos de fijo que la Tierra gira en una órbita alrededor del Sol. Esto, también, es un hecho. Muchas cosas que en un tiempo eran solo teorías debatidas han sido establecidas por la prueba como hecho sólido. Realidad. Verdad. ¿Quedaría uno sobre el mismo terreno sólido al investigar la prueba que se presenta para la evolución? Es interesante el hecho de que, desde la publicación del libro de Charles Darwin El origen de las especies, en 1859, varios aspectos de la teoría han sido asunto de considerable desacuerdo hasta entre prominentes científicos evolucionistas. Hoy esa disputa es más intensa que nunca. Y es importante considerar lo que defensores y creyentes de la evolución dicen acerca de este asunto. Cuestión. ¿Qué ha estado sucediendo entre los que promueven la evolución? La revista científica Discover planteó la situación de este modo: la evolución no se halla solo bajo ataque por cristianos fundamentalistas, sino que también está siendo cuestionada por científicos de reputación. Entre los paleontólogos, científicos que estudian el registro fósil, aumenta el disentimiento respecto al punto de vista general del darwinismo. Francis Hitching, evolucionista y autor del libro El cuello de la jirafa, declaró: después de Centuria y Quarto, el darwinismo, a pesar de la aceptación de que es objeto en el mundo científico como el gran principio unificador de la biología, afronta una sorprendente multitud de dificultades. Después de una importante conferencia de unos 150 especialistas en la evolución, celebrada en Chicago, Illinois, un informe llegó a esta conclusión: la evolución está experimentando su más amplia y más profunda revolución en casi 50 años. Ahora hay gran controversia entre los biólogos respecto a cómo, exactamente, tuvo lugar la evolución. No estaba a la vista ninguna resolución clara de las controversias. El paleontólogo Neil Sheldrey, prominente evolucionista, dijo: la duda que ha penetrado en la previa certidumbre cómoda y satisfecha que en los últimos 20 años exhibió la biología evolucionista ha encendido las pasiones. Habló de la falta de acuerdo completo hasta en el mismo seno de los bandos en contienda, y añadió que en estos días la situación ciertamente es turbulenta. A veces parece que hay tantas variaciones sobre cada tema evolucionista, como biólogos hay individualmente. Cuestión. ¿Qué comentario hizo un escritor respetado acerca del libro de Darwin El origen de las especies? Un escritor del periódico Times de Londres, Christopher Booker, quien acepta la evolución, dijo esto acerca de esta: era una teoría hermosamente simple y atractiva. Lo único que pasaba era que, como por lo menos en parte Darwin mismo sabía, estaba llena de huecos de tamaño colosal. En cuanto al origen de las especies de Darwin, comentó: tenemos aquí la suprema ironía de que un libro que se ha hecho famoso por explicar el origen de las especies no hace en realidad nada de eso. Booker también declaró: un siglo después de la muerte de Darwin, todavía no tenemos ni la más ligera idea demostrable, o siquiera plausible, de cómo en realidad tuvo lugar la evolución.
Y en los últimos años esto ha llevado a una serie extraordinaria de batallas en cuanto a toda la cuestión. Entre los evolucionistas mismos existe un estado de casi guerra abierta, en la que toda clase de secta evolucionista insta a que se efectúe alguna nueva modificación. Llegó a esta conclusión. En cuanto a cómo o por qué realmente sucedió, no tenemos la más leve idea, y probablemente jamás la tendremos. El evolucionista Ibsen concordó con esa declaración, al decir: estallaron contiendas acerca de la teoría de la evolución en lugares encumbrados, se establecieron posturas firmes en pro y en contra, y los insultos volaron como bombas de mortero desde ambos lados. Dijo que es una disputa académica de proporciones trascendentales, potencialmente, uno de esos períodos de la ciencia en que, muy de súbito, una idea que ha sido sostenida por mucho tiempo es derribada por el peso de la prueba contraria, y otra, una nueva, toma el lugar de ella. Y la revista británica New Science declaró que una cantidad creciente de científicos, y más particularmente un número aumentante de evolucionistas, presentan el argumento de que la teoría evolucionista darwiniana no es de modo alguno una teoría genuinamente científica. Muchos de los críticos tienen supuestamente muy altos intelectos. Problemas en cuanto a los orígenes. Cuestión: ¿ha sido establecido como hecho un origen evolutivo de la vida en la Tierra? Respecto a la cuestión del origen de la vida, el astrónomo Robert Jastrow dijo: para mortificación suya, los científicos no tienen respuesta clara, porque los químicos nunca han logrado reproducir los experimentos de la naturaleza sobre la creación de la vida desde materia inanimada. Los científicos no saben cómo sucedió eso. Añadió: los científicos no tienen prueba de que la vida no fuera el resultado de un acto de creación. Cuestión: ¿qué dificultad presentan para la evolución los órganos complejos del cuerpo? Pero la dificultad no se acaba en el punto del origen de la vida. Considere órganos corporales como el ojo, el oído, el cerebro. Todos son tremendamente complejos, mucho más que las más intrincadas invenciones del hombre. Un problema para la evolución ha sido el hecho de que todas las partes de tales órganos tienen que trabajar juntas para que haya vista, oído y pensamiento. Tales órganos habrían sido inútiles hasta que todas las partes individuales estuvieran completas. De modo que surge la pregunta: ¿es posible que el elemento no guiado del azar, del cual se piensa que es una fuerza impulsora de la evolución, pudiera haber juntado todas estas partes al tiempo apropiado para producir mecanismos tan elaborados? Y probablemente ahora esté pensando en los supuestos órganos vestigiales que supuestamente tenemos. Pero esto es un mito, ya que todos los órganos del cuerpo tienen una función. Esto lo explicaré más a detalle en un próximo video. Cuestión: ¿qué comentario hizo Darwin en cuanto al origen del ojo? ¿Está más cerca de solución ese problema hoy día? Darwin reconoció que esto era un problema. Por ejemplo, escribió: suponer que el ojo pudiera haberse formado por evolución, confieso tranquilamente que parece totalmente absurdo. Desde entonces ha pasado más de un siglo. ¿Ha sido resuelto ese problema? No. Al contrario, desde el tiempo de Darwin lo que se ha aprendido acerca del ojo muestra que es hasta más complejo de lo que él entendía que era. Así, pues, Jastrow dijo: el ojo parece haber sido diseñado. Ningún diseñador de telescopios pudiera haber efectuado mejor labor. Cuestión: ¿qué concluyó cierto científico acerca del cerebro? Si esto es así respecto al ojo, entonces, ¿qué hay del cerebro humano? Puesto que ni siquiera una máquina sencilla evoluciona aleatoriamente, al azar, ¿cómo puede ser un hecho el que el cerebro, que es infinitamente más complejo, haya hecho eso? Jastrow llegó a esta conclusión: es difícil aceptar la evolución del ojo humano como producto del azar. Más difícil aún es aceptar la evolución de la inteligencia humana como producto de trastornos aleatorios en las células cerebrales de nuestros antepasados. Problemas en cuanto a los fósiles. Cuestión: ¿es cierto que la prueba fósil de apoyo a la evolución? Los paleontólogos han desenterrado millones de huesos y otras indicaciones de vida pasada, y a esto se les llama fósiles. Si la evolución fuera realidad, de seguro en todo esto debería haber prueba amplia de que una clase de organismo viviente evolucionó en otra clase o género de vida. Pero la publicación Bulletín del Museo Field de Historia Natural, de Chicago, comentó: la teoría de la evolución siempre ha estado estrechamente relacionada con prueba procedente de los fósiles, y probablemente la mayoría de la gente supone que los fósiles suministran una parte muy importante del argumento general que se presenta a favor de las interpretaciones darwinianas de la historia de la vida.
Por desgracia, esto no es rigurosamente verdadero. Cuestión: ¿cómo consideró Darwin la prueba fósil en su día? Después de más de un siglo de recolección de fósiles, ¿qué revela la prueba? ¿Por qué no? El bulletín pasó a decir que Darwin quedó desconcertado por el registro fósil porque no presentaba la apariencia que él había predicho que presentaría. En aquel tiempo, tal como ahora, el registro geológico no presentó una cadena delicadamente graduada de una evolución lenta y progresiva. De hecho, ahora, después de más de un siglo de recolección de fósiles, tenemos hasta menos ejemplos de transición evolutiva de los que teníamos en el tiempo de Darwin, explicó el bulletín 12. ¿Por qué se dice esto? Porque la prueba fósil que hay disponible hoy, que es más abundante, muestra que algunos de los ejemplos que solían emplearse como apoyo para la evolución no le dan tal apoyo de manera alguna. Cuestión: ¿qué reconocen ahora muchos científicos evolucionistas? El que la prueba fósil no apoye una evolución gradual ha perturbado a muchos evolucionistas. En la revista El Nuevo Horario Evolucionista, Steven Stanley habló sobre el fracaso general del registro en cuanto a desplegar transiciones graduales entre los grupos principales, de uno a otro. Dijo: el registro fósil conocido no concuerda, ni ha concordado jamás, con una evolución lenta. Niles Eldredge también confesó: el patrón que se nos dijo que halláramos durante los últimos 120 años no existe. Las teorías más recientes. Cuestión: ¿qué comentario hizo la revista Science Digest en cuanto a las teorías más recientes? Todo esto ha conducido a muchos científicos a adoptar y defender nuevas teorías para la evolución. La revista Science Digest lo expresó de este modo: algunos científicos están proponiendo cambios evolutivos más rápidos aún, y ahora consideran muy en serio ideas que en el pasado solo se popularizaban en la ficción. Cuestión: ¿qué dificultad se levanta contra una teoría más reciente, según la cual la vida empezó en el espacio sideral? Por ejemplo, algunos científicos han llegado a la conclusión de que la vida no pudo haber surgido espontáneamente en la Tierra. En vez de creer eso, teorizan que tiene que haberse originado en el espacio sideral y entonces haber bajado flotando a la Tierra. Pero eso solo empuja más hacia atrás, y hasta un escenario más prohibitivo, el problema del origen de la vida. Los peligros con que se enfrenta la vida en el ambiente hostil del espacio sideral son bien conocidos. Entonces, es probable que la vida haya empezado espontáneamente en algún otro lugar en el universo y sobrevivido en medio de tales duras condiciones para llegar a la Tierra, y después haberse desarrollado en la vida como la conocemos. Cuestión: ¿qué nueva teoría están promoviendo algunos evolucionistas? Puesto que el registro fósil no muestra un desarrollo gradual de la vida desde un tipo de vida a otro, algunos evolucionistas teorizan que eso tiene que haber sucedido a saltos y trompicones, y no a un paso lento y constante. Como explica la obra enciclopédica de World Book Encyclopedia, muchos biólogos piensan que el surgimiento de nuevas especies puede ser el producto de cambios súbitos y drásticos en los genes. Algunos adherentes de esta teoría han llamado al procedimiento equilibrio puntuado. Es decir, las especies mantienen su equilibrio. Permanecen más o menos como son, pero de vez en cuando hay una puntuación, un salto grande para evolucionar en otra clase de organismo. Esto es precisamente lo opuesto de la teoría que ha sido aceptada por casi todos los evolucionistas por muchas décadas. La laguna o vacío entre las dos teorías fue ilustrada por un titular en el periódico The New York Times: atacada la teoría de evolución rápida. El artículo señaló que la idea más reciente, la del equilibrio puntuado, ha despertado nueva oposición entre los que se apegan al punto de vista tradicional. Cuestión: prescindiendo de cuál de las teorías evolucionistas se acepte, ¿qué prueba debería existir? Sin embargo, ¿qué muestran los hechos? Prescindiendo de cuál de estas teorías sostenga alguien, es razonable que debería haber por lo menos alguna prueba que muestre que un tipo o género de vida se convierte en otro tipo. Pero las lagunas que existen entre los diferentes tipos de vida que se hallan en el registro fósil, así como las lagunas que hay entre los diferentes tipos de organismos vivientes que hay en la Tierra hoy, todavía persisten. Cuestión: en los últimos tiempos, ¿qué desafío se ha presentado a la idea de Darwin de la supervivencia del más apto? Además, es revelador ver lo que le ha sucedido a la idea de Darwin, por tanto tiempo aceptada, acerca de la supervivencia del más apto. A esto él lo llamó selección natural. Es decir, él creía que la naturaleza seleccionaba a los más aptos de los organismos vivientes para que sobrevivieran.
A medida que, supuestamente estos aptos adquirían nuevos rasgos ventajosos, evolucionaban lentamente. Pero la evidencia de los pasados 125 años muestra que, aunque bien puede ser que los más aptos sobrevivan, esto no explica cómo llegaron a ser lo que son. Un león puede ser más apto que otro león, pero eso no explica cómo llegó a ser león. Y toda su prole todavía se compondrá de leones, no de otra clase de animal. Por eso, en la revista Harper's el escritor Tom Bethel comentó: Darwin cometió un error lo suficientemente serio como para socavar su teoría. Y solo recientemente se ha reconocido como tal ese error. Un organismo ciertamente puede ser más apto que otro. Por supuesto, esto no es algo que ayude a crear al organismo, queda claro. Me parece que había algo muy equivocado en tal idea. Bethel añadió: según lo veo yo, la conclusión es bastante asombrosa. La teoría de Darwin, creo yo, está a punto de desplomarse. Cuestión: ¿hecho o teoría? ¿Cuáles son algunas de las áreas en que la evolución no ha satisfecho la norma de ser un hecho establecido? En armonía con lo que un evolucionista dijo acerca de la teoría moderna, ¿cómo pudiera ser considerada esta? Resumiendo algunos de los problemas no resueltos a que se encara la evolución, Francis Hitching declaró: en 3 áreas cruciales en las cuales la teoría moderna de la evolución puede ser sometida a prueba, ha fracasado. El registro fósil revela un patrón de saltos evolutivos más bien que de cambio gradual. Los genes son un poderoso mecanismo estabilizador cuya función principal es impedir la evolución de nuevas formas. Las mutaciones aleatorias graduales en el nivel molecular no pueden explicar la complejidad organizada y creciente de la vida. Entonces Hitching concluyó con esta expresión: para decirlo del modo menos vigoroso, una teoría evolucionista tan asaltada por las dudas hasta entre los que la enseñan puede ser cuestionada. Si el darwinismo es en realidad el gran principio unificador de la biología, abarca áreas de ignorancia extraordinariamente grandes. No llega a explicar algunas de las cuestiones más fundamentales de todas. El cómo adquirieron vida unas sustancias químicas inanimadas. ¿Qué reglas de gramática hay tras el código genético? ¿Cómo dan forma los genes a los organismos vivientes? En realidad, Hitching declaró que consideraba la teoría moderna de la evolución tan inadecuada que merece ser tratada como asunto de fe. Cuestión: ¿por qué no es razonable continuar insistiendo en que la evolución sea un hecho? Sin embargo, muchos defensores de la evolución piensan que sí tienen suficiente razón para insistir en que la evolución es un hecho. Explican que solo están debatiendo en cuanto a detalles. Pero si a cualquier otra teoría le quedarán dificultades tan enormes por explicar, y contradicciones tan grandes entre los que abogan por ella, ¿sería pronunciada con tanta presteza un hecho? El simplemente repetir que algo es un hecho no convierte a tal cosa en una realidad. Como escribió en el periódico The Guardian, de Londres, el biólogo John R. Durant, muchos científicos sucumben a la tentación de ser dogmáticos. Vez tras vez se ha presentado la cuestión del origen de las especies como si finalmente se hubiera resuelto. Nada pudiera estar más lejos de la verdad. Pero la tendencia a ser dogmáticos persiste, y no rinde ningún servicio a la causa de la ciencia. ¿Qué otra armazón una que ofrece base para entender cómo se presentó aquí la vida hay para la prueba existente? Por otra parte, ¿qué hay de la creación como explicación de cómo se presentó la vida aquí? Ofrece para la prueba existente una estructura o armazón de más solidez que las afirmaciones que suelen darse como apoyo para la evolución. Y, como el mejor conocido relato de la creación, arroja Génesis alguna luz creíble y evidente sobre cómo la Tierra y los organismos vivientes llegaron a existir. Repaso del capítulo. Después de Centuria y Cuarto, el darwinismo y en general todas las teorías evolucionistas afrontan una sorprendente multitud de dificultades. Algunos científicos están proponiendo ideas evolucionistas que en el pasado solo se popularizaban en la ficción. La teoría de Darwin, creo yo, está a punto de desplomarse. De no ser por los que aún así siguen defendiendo con fervor esta cuestionable conjetura. Lamentablemente hay muchos colegas científicos y personas que no se cuestionan esto y creen ciegamente esto, porque fue lo que les enseñaron y punto. Su corazón está obstinado y no se abren a ideas nuevas. Y de nuevo vuelvo a repetir que vez tras vez se ha presentado la cuestión del origen de las especies como si finalmente se hubiera resuelto. Nada pudiera estar más lejos de la verdad. Ciencia de computadoras frustrada al tratar de emular la visión humana. Los científicos han adquirido un nuevo y profundo respeto a las complejidades de la vista humana.
La retina humana es la envidia de los científicos que crean computadoras. Sus 100 millones de bastoncillos y conos y sus capas de neuronas ejecutan por lo menos 10.000 millones de cálculos por segundo. Del libro El origen de las especies, de Darwin, un escritor del Times de Londres que acepta la evolución escribió: tenemos aquí la suprema ironía de que un libro que se ha hecho famoso por explicar el origen de las especies no hace en realidad nada de eso. Algunos de los casos clásicos de cambio darwiniano en el registro fósil han tenido que ser rechazados o modificados como resultado de información más detallada. Y probablemente para este punto se estén dando cuenta que estoy repitiendo las mismas palabras, y esto es para dar más énfasis y recalcar lo anterior mencionado. Más objetivamente en las palabras buscadas. Es para que el público capte la información, que se retenga mejor en el sistema central del cerebro, es decir, en área donde se guarda la información a largo plazo. Esto no se acaba aquí, aún seguiré desmintiendo y hablando con la verdad sobre este tema. Gracias por ver, esto es Unión Científica. Si te gusta la ciencia os invito a suscribiros a este tu canal confiable de ciencias.